Buenos días, iglesia, sean todos bienvenidos una vez más. Qué bueno que estás en casa, qué bueno que estás con tu familia y me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Vamos a poner este momento en manos del Señor, pedirle que pueda descender a tu casa, que pueda estar en medio de tu alabanza y de tu adoración. Igual si tú tienes a tus chiquitos ahí cerquitas, pues también vamos a ponerles el ejemplo, vamos a enseñarles a adorar. Y bueno, vamos a comenzar entregándole este momento al Señor. Espíritu de Dios, desciende en cada uno de los hogares de mis hermanos. Padre Celestial, haz lo que tú quieras hacer a través del momento de alabanza, a través del momento de adoración, a través de la persona que va a compartir la palabra en unos momentos. Señor Jesús, toma tú el control de nuestras vidas, Padre. Danos la fe y la confianza para saber que tú tienes todo en control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo? Vamos a ponernos un ratito a danzar. Haz espacio ahí en tu casa, mueve los sillones, mueve las sillas, mueve las mesas y vamos a danzarle al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Estás listo? Jehová delante de su pueblo va para guiarnos con su espíritu. Roca mía, castillo fuerte, eres mi libertador. Como una nube y fuego para alumbrar el camino. Nos se apartará, nos librará del enemigo. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. Una vez más, vamos. Jehová delante de su pueblo va para guiarnos con su espíritu. Roca mía, castillo fuerte, eres mi libertador. Una nube de fuego para alumbrar el camino. No se apartará, nos librarás del enemigo. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. A mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. Fuerza es. Y en tu lugar y en tu casa puedes dar un fuerte grito de júbilo delante del Señor.
Vamos a continuar alabando al Señor. ¿Estás listo? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde allí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, Jesús. Tú me has dado vida, tú me has dado salvación. Agradecerte, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Yeshua. 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 Jesús, nombre sin igual. Yeshua, nombre sin igual. Rey Salvador. Rey Salvador. Rey Salvador. Te anhelamos.
Dispón tu corazón, iglesia, para escuchar la palabra. Permite que el Espíritu Santo hable a tu espíritu y que podamos aprender, que podamos ser dóciles en nuestro corazón para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Muy buenos días. Gracias a Dios por este tiempo y la oportunidad que nos da de reunirnos en un domingo más. Y para eso te voy a pedir que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame en esta oración. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de ser permeados a través de tu palabra. También, gracias a tu Santo Espíritu, porque Él estará dándonos dirección y luz en este pasaje, instruyéndonos conforme al dicho de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos conduciría y nos enseñaría toda la verdad. Así lo creemos, Espíritu de Dios, que tú eres el que sigues hablándonos y sigues guiándonos. Por eso hoy decidimos, con un espíritu de mansedumbre, recibir tu palabra, renunciando a querer adulterarla, rebajarla o cambiarla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy continuaremos con nuestra serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y seguiremos trabajando en el libro de Lucas, capítulo 15. De hecho, ya vimos 2 parábolas en ese capítulo. Vimos la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En este día estaremos viendo la parábola de la oveja perdida. Y para esto te voy a pedir que me acompañes en la lectura del capítulo 15 de Lucas, del verso 1 al 7. Y la escritura dice de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Número 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, verso 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Verso 6: y al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oh, qué tremendo. En estos 7 versos, y en especial 4 versos, del 4 al 7, el Señor dándonos esta enseñanza. Te quiero pedirte que recordemos qué es una parábola. Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Además, cada parábola de Jesús nos enseña doctrina. ¿Qué es doctrina o qué es la doctrina del Señor? Es su ley moral, sus pensamientos, como a Él le gusta que se hagan las cosas, sin más definición, sin más palabras. También es importante recordar a quién está dirigida esta parábola o este grupo de esas 3 parábolas en el capítulo 15 de Lucas. Vemos en el verso 1 y 2 que nos dice que fue dirigida a los publicanos, a los pecadores, a los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los publicanos? Recuerda, eran los judíos al servicio del gobierno romano
y su tarea era cobrar los impuestos. Y pues no era algo agradable para el pueblo judío que sus mismos conciudadanos se dedicaran a cobrar los impuestos para el gobierno romano. Ahora, los pecadores eran gente de mala fama, gente que no tenía buen testimonio. Pero también nos dice que esta carta está dirigida a los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Eran celosos y observadores de la ley. El Señor les acuñó un título, les llamó sepulcros blanqueados. Gente que solamente en su exterior querían vivir el conocimiento del Señor, pero no transformar su interior. Y bueno, y el último grupo eran los escribas. Esos eran los intérpretes y los maestros de la ley, los encargados de instruir al pueblo. Y a ellos les dirige esta carta el Señor. En esta parábola de la oveja perdida, Jesús, el buen pastor, nos enseña lo que se debe hacer. Y en esas tres parábolas de Lucas capítulo 15, dos que ya vimos, Jesús dice que la moneda se perdió dentro de casa. Date cuenta de el análisis. ¿Dónde se perdió la moneda? Dentro de casa. El hijo menor, llamado el pródigo, perdió su propósito dentro de casa, y al perderlo, al añorar la vida secular, ¿qué hizo? Se fue de ella. Y la oveja perdida ya estaba en el redil. ¿Qué hizo? Se salió y se extravió. Ahorita vamos a ver una palabra importante dentro del verso 4. Entonces vemos que dentro de casa, dentro de la iglesia o ya en el redil, muchos creyentes se han apartado, han perdido su propósito. Y a través de estas tres parábolas, Jesús enseña la preocupación y el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo por cada pecador. El anhelo de Él es rescatar a las almas perdidas. Yo creo que esto nos debe tener presentes que ha habido quien ha pastoreado nuestra vida a través de los maestros que ha levantado el Señor para instruirnos, y que muchos de sus consejos de ellos siempre serán buscar nuestro crecimiento y no olvidarnos que para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo las palabras de mi primer pastor, Francisco Brito, de la iglesia Shekinah en la Ciudad de México. Él me decía: Dios tiene todo en control, pero no dejes de crecer. Y tu oración no debe de ser hoy como la hacías ayer. Cada uno de nosotros debemos estar al pendiente de cuál o cómo ha sido nuestro crecimiento, para no vernos en riesgo como le sucedió a la oveja perdida, a la moneda que se perdió en casa, o lo que hizo el hijo menor de apartarse de casa por querer vivir o estar añorando una vida fuera de casa, que diríamos en lo secular. Ahora vayamos al verso 4. Nos damos cuenta que esta historia es muy corta y que no tenemos nada que añadirle. La palabra de Dios es clara, es específica, es directa. En el verso 4 inicia el Señor diciendo: ¿qué hombre? ¿A quién se está refiriendo? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y dice de esta manera: ¿qué hombre de vosotros? Nos está llevando a cuestionarnos, ¿qué haríamos? Dice el texto: teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, pero ve dónde las dejó: en el desierto. ¿Qué nos está diciendo? Que dónde se hallaban estas ovejas siendo pastoreadas: en el desierto. Y en un momento más vamos a ver qué significa desierto, cuál era el riesgo. Bueno, continuamos. Dice:
No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Esto me recuerda a la gran comisión que el Señor Jesucristo le mencionó a sus discípulos y que es y debe de ser la gran comisión de cada uno de los creyentes: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es la tarea? Enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Hay una promesa: Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muy bien, continuamos. Aquí hay dos palabras en ese texto: una, perder, y otra, desierto. ¿Qué significa perder? Dejar de poseer, dejar de tener. ¿Sabes que hay muchos creyentes que han dejado de tener paz? ¿Han dejado de tener sus emociones en control? ¿Han dejado de tener sus pensamientos bajo la obediencia de Cristo Jesús? Y esto les ha llevado a perder, a dejar de poseer. Ahora el relato por sí solo es sencillo de entender y además es claro, porque en 4 versos nos enseña el proceso de la oveja perdida y cómo ha sido encontrada, rescatada, y qué sucede en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando hallan a esta oveja. El relato nos dice que hay gozo, hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, ese relato, hay algo más profundo en esta enseñanza. No es solamente el valor monetario de la oveja, lo que podía haber costado el haber perdido o dejado de poseer este animalito. Es una figura solamente. Muchas cosas no tienen precio. Y ahorita podemos recordar, la amistad no tiene precio, el tiempo, los sueños, las ilusiones, el amor. Hay muchas más cosas y que no valoramos. La pregunta es, y sería para ti y para mí, ¿por qué se perdió esta oveja? ¿De quién fue el descuido? ¿En qué estaba pensando esta oveja? ¿Cómo fue que se apartó de todo el rebaño? Y eso nos lleva a la palabra desierto. ¿Qué significa desierto? En 8 o 10 puntos vamos a ver qué significa desierto y esto nos va a clarificar el mensaje de esta parábola y que, como en aquel tiempo, para hoy no deja de ser importante. La palabra desierto en esta porción de la escritura podríamos tomarla del hebreo midbar. Esta palabra proviene de la raíz que significa pastar ovejas, apacentar, alimentar. El desierto también es un lugar de carencias, de peligros, pero de decisiones para el bienestar futuro a través de ser conducidos, enseñados y reeducados por nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero decir que en este tiempo, en Aguascalientes, en México y en muchas partes del mundo, el mundo, las familias, los individuos están viviendo desiertos emocionales, desiertos mentales, desiertos espirituales, desiertos físicos, porque aquellos que han sido presa por este virus y que ha provocado una pandemia en el mundo del COVID, la gente se siente desesperada, la gente se siente morir y pierde la esperanza. Muy bien, también desierto es un tiempo de prueba para saber qué hay en tu corazón. Y esto nos lleva al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, verso 2, cuando el Señor Jesús, casi al final de ese proceso de los 40 años del desierto que vivió la nación de Israel, les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese tiempo de prueba para cada individuo en Aguascalientes y en México es de prueba.
Este desierto en el cual muchos han sido afligidos a través de la economía, de la salud o de sus emociones, solamente es para saber qué es lo que hay en el corazón de ellos. Es un momento de crisis en el cual será manifiesto todo lo que hay en el corazón. Jesucristo mismo nos dijo que la abundancia o de la abundancia de nuestro corazón hablaría nuestra boca. Pensaríamos, actuaríamos. Entonces va a ser muy notorio quién no confía en Dios. Es a través de hablar y a través de actuar, a través de pensar. Solamente observa, solamente escucha la manera en que habla la gente y te das cuenta que hay en su corazón. También nos dice que el desierto es la razón por la que los israelitas vagaron durante 40 años en él, de Egipto hasta Israel. Es un proceso en la vida del pueblo de Israel, pero también es un proceso en tu vida, en mi vida y en todos aquellos que vivimos en Aguascalientes y en México. Es un tiempo de proceso, pero para que tú salgas adelante y victorioso, necesitas tomarte de la mano de Dios. Los 40 años fueron un periodo vital para llegar a la tierra prometida. Este tiempo, si te das cuenta, se ha hablado de cuarentena, 40 días, pero esos 40 días se han convertido en 80 y en algunos lugares se han convertido en 120. 3 procesos de 40 días, 3 procesos de tiempo de prueba. El Salmo 78, verso 52 nos dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en este tiempo tenemos que permitir que Dios sea quien nos pastoree, que nos dirija, que nos alimente, que nos conduzca, que nos reeduque, para que cuando termine este proceso, entonces sepamos cuál es el propósito para nuestra vida. Estamos a punto de ver la tierra prometida, muchos de nosotros, pero también muchos no verán la tierra prometida. Si tú lees esta historia en el libro de Éxodo, te darás cuenta que mucha gente no entró o se perdió en el desierto y no pudo ver la tierra prometida. También nos dice que el desierto bíblico cuenta con una fauna y se citan serpientes y escorpiones en Deuteronomio capítulo 8, verso 15. ¿Qué dice el texto? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué nos quiere decir? Que en medio del desierto, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de esta crisis, ahí está Dios. No nos va a faltar nada, no te va a faltar nada, pero siempre y cuando te mantengas sostenido a la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura que del agua, el agua brotó de la roca del pedernal. De hecho hay un canto donde dice que Jesucristo es la roca donde fluye el agua de vida que es saludable para ti y para mí. También es un lugar de elección y medio de purificación. En ese tiempo tú tendrás que elegir a quién creerle. Recuerda esto, que dice la palabra que Dios no es hijo para mentir, ni hombre para arrepentirse. Pero también nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre te va a fallar. Tú puedes fallar, yo puedo fallar. Pero yo te afirmo, te aseguro, Dios nunca te va a fallar. Él no lo puede hacer, porque Él no miente y no se arrepiente. Continuamos. Repito, lugar de elección y medio de purificación como preparación para llegar a la tierra prometida, en el lugar donde Israel sucumbió y Cristo triunfó. Así es. La primera generación de israelitas sucumbieron, fallaron en el desierto. ¿Por qué? Porque añoraron su vida en Egipto. Y que son figuras. Recuerda que la Escritura habla en figuras.
Hablaban de la vida pasada. Y en ese tiempo mucha gente está añorando su pasado. Pero tú tienes que vivir tu presente para que puedas tener un futuro glorioso en Cristo Jesús. También el desierto muestra que nos hemos concentrado más en lo secular que en lo espiritual. Analiza tu vida a la luz de la Escritura y te vas a dar cuenta que le has dedicado más tiempo y estás más dedicado a observar y vivir lo que hay en el mundo que tener una vida espiritual o obedecer a Dios. Muy bien, te digo, esta historia es sencilla de entender y además es clara. Ya te dije en el versículo 4, donde dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Pareciera claro y parecía sencillo que esto lo hace cualquiera, pero te quiero decir que hay muchos que no van por los que se pierden, no se ponen en la brecha, no claman a Dios. Por eso vemos hogares destruidos a través del divorcio. Vemos hijos abandonados por padres o por madres que han decidido vivir su vida. Y podemos enumerar muchas otras cosas de las que hemos conocido o visto, o de las estadísticas en nuestra nación. Pero bueno, vayamos al verso 5 y al verso 6, y que nos dice que debemos ser diligentes para ir por los perdidos. ¿Qué dice el verso 5 y el 6? Y cuando le encuentra. ¿Quién encontró a la oveja perdida? El hombre. ¿Quién era este hombre? El que pastoreaba, el que cuidaba el rebaño. La pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fíjate la expresión del verso 6 en las últimas dos frases: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Cuál era su mayor preocupación del pastor? Esta oveja que se había extraviado. ¿Qué dijimos? Que cuál era la fauna en el desierto: escorpiones, ¿verdad? Y serpientes. Podría haber sido muerta por alguno de estos animales ponzoñosos al morderle, ¿verdad? Y transmitir su veneno. Son solamente figuras, porque esto pasaría con algún creyente que se apartara de la iglesia, alguien que se apartara de su casa, alguien que se aparta del rebaño. Andar fuera del rebaño, el riesgo sería morir espiritualmente. Algunos creen que Dios los ha enviado a andar de casa en casa, pero esta es una gran mentira del enemigo de tu alma. Porque si fuera así, la parábola nos decía: y se le perdió una oveja y la dejó ir porque todavía le sobraban 99. Al fin todavía tenía 99, no era importante una oveja. Pero la Escritura nos dice que por esa oveja dejó a las 99 hasta encontrarla. Por eso te decía, este texto es tan sencillo, no hay que añadirle más porque es muy claro. Y con esto quiero concluir. En Lucas 15:7, que es el siguiente verso, nos da la conclusión de la historia. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. A ver, estaba hablando de ovejas y después nos está hablando el texto concluyendo que un pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos que tenemos alma, los hombres y mujeres. ¿Y qué está esperando el Señor? Que haya arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. Si tú caminabas hacia la derecha, tienes que caminar a la izquierda. Ahora caminar hacia Dios. Continúa el texto diciendo que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, ¿quién de nosotros podría decir: yo soy justo? Nada. Hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús, nuestro Señor, en la cruz. Y esto nos ha permitido pararnos delante del Padre porque Jesucristo nos ha revestido.
nos cambió el vestido sucio y nos dio un vestido limpio de lino fino. Y Dios quiere que permanezcamos así. Dios quiere que permanezcamos como sus hijos, con vestido de lino fino y limpio. Entonces, con esto podemos concluir que Dios no busca la muerte del pecador, sino que busca el Señor que haya arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. Si tú vuelves a analizar, a leer esas 3 parábolas en el capítulo 15, como te lo decía hace 2 semanas, yo pude entender que Jesús estaba hablando de la Trinidad, porque la Escritura nos habla que Jesús es el buen pastor. Y esta primer parábola la vemos en los versos del capítulo 15, del 4 al 7. Después, del verso 8 al 10, vemos la parábola de la moneda perdida, a donde nos dice la enseñanza que la mujer la halló a través de prender la lámpara, a través de la luz, para poder observar en el piso donde se encontraba, hallando la dirección de la luz. Y eso solamente refleja una figura de quién es el Espíritu Santo guiando a la iglesia, guiando al creyente. Y la última parábola, que es del verso 11 al 34 de ese mismo capítulo, nos habla de la parábola del hijo pródigo, pero aquí nos menciona que era un padre de familia con 2 hijos, dueño de una hacienda, y que este padre de familia esperaba con ansia el regreso de su hijo que se había apartado de casa. Entonces vemos la figura del Padre, vemos la figura del Espíritu Santo y vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La Trinidad en acción. Y eso no solamente nos deja la preocupación tan grande de Dios mismo en sus 3 personas y su amor por rescatar a cada alma perdida. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te ha recordado por quién tienes que ir, por quién tienes que ponerte en la brecha, por quién tienes que clamar en Dios para que vuelva. Posiblemente tendrás que ir, pero eso tendrás que pedírselo a Dios como dirección. Al decir posiblemente tendrás que ir, tendrás que hacer lo que hizo el pastor y fue por la oveja hasta que la encontró, o vas a tener que hacer lo que hizo la mujer cuando anduvo buscando en el piso con la luz del Espíritu Santo para hallar la moneda, o vas a tener que hacer lo que hizo el padre, esperar hasta que regresara el hijo pródigo. Entonces es importante que ores, que oremos para pedir la dirección a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con aquellos que se han extraviado, aquellos que se han apartado, aquellos que decidieron irse al mundo o permanecer con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, viviendo una vida doble? Recuerda esto, cuando tú, si sigues con tu lectura del capítulo 16 de Lucas, te vas a dar cuenta que ahí habla también de que no podemos servir a 2 amos en la siguiente parábola, porque con uno vas a quedar mal y con el otro vas a quedar bien. Así es que no puedes vivir en el mundo con el gozo, los placeres que te ofrece el mundo y tomar unas horas de la semana para estar en la presencia de Dios. Te voy a pedir que oremos, si Dios te ha hablado, y le voy a pedir que Él nos dirija en este tiempo para que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque sabemos que a través de este capítulo 15 de Lucas y en esas 3 parábolas nos muestras cuál es la preocupación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, siendo 3, son uno solo, por las almas perdidas. Y cuánto te goza, cuánto te alegras cuando un pecador se arrepiente y decide pedirte perdón y reconocerte como único y suficiente Salvador para su vida. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos guíes para que en este tiempo hagamos lo correcto a través de estas enseñanzas. Amén y amén. Muy bien, quedamos despedidos y que Dios les bendiga. Y yo estoy plenamente seguro que el Espíritu Santo te va a guiar para que tú tomes la decisión y la acción
para atraer a aquellos que se han perdido o se han extraviado de su propósito en el reino. Bendiciones.